Quinto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La Defensoría del Pueblo, como entidad responsable de la promoción y defensa de los derechos humanos, se permite presentar el quinto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Resultado del seguimiento institucional y desarrollo de actividades de acompañamiento a liderazgos, defensores de derechos humanos, comunidades rurales y sociedad civil involucrados e interesados en el cumplimiento de iniciativas de paz en sus territorios. En cuanto al primer punto sobre reforma rural integral, la ausencia de cifras concretas, claras y creíbles persiste. Continúa presentándose una duplicidad en el reporte de las metas de formalización de la propiedad y las relativas a la conformación del Fondo de Tierras para fines de adjudicación a población campesina y pueblos étnicos. La Defensoría del Pueblo insiste en la actualización del Plan Nacional de Formalización de la Propiedad y en la revisión de los indicadores del Plan Marco de Implementación, a fin de garantizar el registro de información uniforme en lo referente al cumplimiento de estos compromisos. En el caso particular de la conformación del Fondo de Tierras, se hace un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que se revista de impulso la caracterización de los predios que ingresan a este repositorio, asegurándose que los inmuebles acrediten condiciones de viabilidad jurídica, física y técnica, para el reconocimiento efectivo del derecho de acceso a la tierra a favor de los sujetos de reforma agraria. Además que exista una identificación de las fuentes de manera que en la construcción de la política de acceso se pueda identificar el origen y racionalizar los recursos que se puedan destinar a la compra directa. En cuanto a la política de restitución de tierras, la Defensoría destaca la expedición del Decreto 1623 de 2023, que habilita a la Unidad de Restitución de Tierras a microfocalizar territorios con base en informes suministrados por el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y autoridades locales. Al respecto, esta entidad encuentra imprescindible que en la presente anualidad se active este mecanismo bajo un enfoque diferencial de protección a la vejez, de modo que se aseguren respuestas oportunas frente a solicitudes de restitución que no cuentan con condiciones de seguridad para viabilizar la microfocalización. La restitución de tierras presenta un atraso que amerita una articulación más exigente entre las diferentes entidades del Estado, de manera que se pueda cumplir adecuadamente el 84% de las órdenes emitidas por los jueces y magistrados a autoridades diferentes a la URT. Es imperioso avanzar en las metas previstas de manera que el nivel de cumplimiento supere la baja ejecución a la fecha. Frente a la implementación de la política de catastro multipropósito, se hace un llamado a priorizar la asignación del presupuesto requerido para acreditar el cumplimiento de la meta fijada para el cuatrienio, correspondiente al 70% del área actualizada, así como también se recomienda la adopción de mecanismos que incentiven la habilitación de un mayor número de departamentos como gestores catastrales, buscando así abarcar una mayor cantidad de territorios actualizados. Se debe atender la recomendación tantas veces reiterada de mantener actualizada y disponible la información sobre los avances, lo que no está ocurriendo y dificulta el seguimiento y por consiguiente la veeduría ciudadana. La implementación participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial es esencial para la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado. Al respecto, si bien la Defensoría del Pueblo resalta un avance reflejado en el incremento en la activación de iniciativas correspondientes al pilar de reconciliación, convivencia y construcción de paz, el cual viene registrando un rezago en su priorización con respecto a los 7 pilares restantes, resulta entonces necesario avanzar en la materialización de los PDET, si se considera que a 7 años de la implementación del acuerdo de paz, menos del 50% de las iniciativas han iniciado una ruta de implementación. De igual forma, se destaca la definición de más de 15.000 proyectos asociados a iniciativas, con corte al mes de octubre de 2023. Sin embargo, dado que continúan presentándose brechas de avance entre subregiones, la Defensoría recomienda la priorización de aquellos territorios que registran los mayores niveles de vulnerabilidad social y afectaciones por la presencia de actores armados ilegales. El fortalecimiento de los mecanismos de participación en los PDET ha sido una recomendación constante formulada por la Defensoría del Pueblo. Se considera entonces necesario diseñar mecanismos que blinden la estructura y funcionamiento de los grupos motores, de manera que su intervención sea obligatoria en las fases de priorización, formulación y ejecución de iniciativas apalancadas por las alcaldías o gobernaciones. La Defensoría del Pueblo resalta los avances en lo atinente a la implementación de la jurisdicción agraria en tanto se aprobó su inclusión por acto legislativo, así como su desarrollo mediante la radicación del proyecto de ley estatutaria 157 de 2023. Por el cual se determina la integración y estructura de la misma y el proyecto de ley ordinaria 156 de 2023, por el cual se determina el funcionamiento y competencias de la jurisdicción agraria.
De las propuestas normativas se destaca que la célula básica de la jurisdicción agraria y rural sea el juzgado agrario y rural. De igual forma, se resalta la figura de los facilitadores agrarios y rurales para brindar información y orientación jurídica a los ciudadanos en la tutela judicial de sus derechos. La Defensoría sugiere que la figura de facilitadores pueda ser asumida por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en razón a su conocimiento sobre asuntos agrarios y a la presencia directa que ejercen en los territorios, brindando acompañamiento a las comunidades vulnerables en la defensa de sus derechos humanos. En relación con el punto 2 del acuerdo final, se destaca que, en el seno de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se aprobó la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Para el mes de octubre de 2023, la Defensoría del Pueblo emitió 34 alertas tempranas y ha registrado 150 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos y lideresas. Por lo tanto, se reitera al Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, tomar en consideración todos los escenarios de riesgo contenidos en las alertas tempranas. El punto 3 del Acuerdo de Paz sobre Fin del Conflicto contempla compromisos en materia de reincorporación de poblaciones combatiente. La Defensoría del Pueblo resalta la adquisición directa de 27 predios, de los cuales 6 han sido adjudicados para la consolidación de los antiguos espacios transitorios de capacitación y reincorporación de La Variante, La Plancha, Pondores, La Reforma y Mutatá. Asimismo, se destaca la transferencia de 2 nuevos predios del Frisco a población en proceso de reincorporación, para un consolidado de 5 predios transferidos en el año 2023. Esta entidad recomienda que la ruta de acceso a tierras para población en proceso de reincorporación comprenda de manera concomitante soluciones de habitabilidad que contribuyan a la disminución de los niveles de vulnerabilidad de esta población. Para ello, se recomienda la formulación de rutas que faciliten el acceso efectivo a subsidios de vivienda rural, cuando se trate de adjudicaciones otorgadas a asociaciones o cooperativas de firmantes del Acuerdo de Paz. De igual forma, el informe pone de presente que la Defensoría del Pueblo ha emitido 16 alertas tempranas, en las que se advierten riesgos para las personas en proceso de reincorporación. En consecuencia, se recomienda a la Agencia Nacional para la Reincorporación, Unidad Nacional de Protección y Oficina del Alto Comisionado de Paz, tomar en consideración el contenido y recomendaciones de las alertas tempranas e informes de seguimiento que focalizan riesgos para esta población. El punto 4 sobre solución al problema de las drogas ilícitas, también es objeto de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo. En cuanto a la implementación del programa de sustitución voluntaria, se destaca el avance en la implementación de los componentes relacionados con la atención alimentaria inmediata, asistencia técnica e implementación de proyectos de autosostenimiento, pero continúa presentándose un preocupante rezago en la implementación de proyectos productivos de ciclo corto y largo, tras 7 años de implementación del programa. La Defensoría del Pueblo resalta la adopción de una política nacional de drogas que reconoce la afectación diferencial y desproporcionada sufrida por comunidades campesinas, mujeres y pueblos étnicos, como consecuencia de la presencia de cultivos de uso ilícito en sus territorios. Se observa necesario que esta política defina los territorios objeto de priorización, establezca las fuentes de financiación que facilitarán su implementación y responda a las condiciones particulares de la población rural que será objeto de atención. En cuanto a la reparación integral y transformadora de las víctimas del conflicto armado interno, contemplado en el punto 5 del Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo observa que los mecanismos del sistema de justicia transicional avanzan en su implementación, asegurando que las víctimas sean el centro de las medidas de atención, asistencia y reparación integral. Uno de los retos que enfrentan estos mecanismos para lograr los fines de reparación de víctimas tiene que ver con la articulación intrasistema y con las entidades del Gobierno nacional. Por lo tanto, es fundamental fortalecer los canales de diálogo institucional e intercambio de información a nivel nacional y territorial. De igual forma, persiste un reto pedagógico importante con las víctimas y hacia la sociedad, lo cual demanda un trabajo coordinado para facilitar el entendimiento de los planes regionales de búsqueda, la difusión de los informes de la Comisión de la Verdad, y la asesoría a las víctimas dentro de un marco transicional y de justicia restaurativa. La implementación del capítulo étnico es otro asunto relevante en el seguimiento al Acuerdo de Paz. Esta entidad resalta la firma del Pacto por la implementación del capítulo étnico, que convocó al Gobierno nacional y representantes de pueblos étnicos. De este documento, se resalta la priorización de compromisos relacionados con la participación, el presupuesto y la adecuación institucional para la garantía del enfoque étnico. En cuanto al enfoque transversal de género,
la Defensoría encuentra que las mujeres siguen enfrentando barreras en el goce efectivo de sus derechos a la tierra, la participación y condiciones de vida dignas. En efecto, se ha observado un avance precario en la valoración de solicitudes presentadas por mujeres para su ingreso al registro de sujetos de ordenamiento, así como también continúa pendiente el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Marco de Implementación en materia de adjudicaciones de predios provenientes del Fondo de Tierras a favor de mujeres rurales. Igualmente, se destaca el papel que viene realizando la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, en conjunto con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, en la articulación y definición de roles de las entidades responsables de la implementación del componente de género del Acuerdo de Paz. Desde la Defensoría se recomienda trabajar en la redefinición de los indicadores de género del Plan Marco de Implementación, de tal manera que sea posible evaluar su impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. Comprometidos en trabajar mancomunadamente en la consolidación de la paz a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo se permite presentar en acto público el quinto informe de seguimiento al acuerdo final, buscando incidir en la adopción de acciones afirmativas para la transformación de los territorios y reparación de las comunidades afectadas por el conflicto.